Capítulo 251. Tuve que darle crédito a quien lo merecía. Ambrosia no solo me dio una guardia de honor, mis guardaespaldas habituales, sino que creó una leyenda completa para mí y mi escuadrón. Según él, éramos abejas médicas de la Colmena Supremo, enviadas con una inspección sanitaria. Los detalles dependían exclusivamente de nosotras, así que tendríamos total libertad para volar y molestar a la gente durante un día. Ese fue el tiempo que Ambrosia aceptó cubrir mi ausencia. Salvo ella, algunos asistentes selectos y el Consejo del Imperio, nadie sabía de mi ausencia. A la mañana siguiente, me puse el disfraz y salí de los aposentos reales tan temprano que la colmena aún dormía. Solo unas pocas abejas me vieron, y sus reacciones fueron muy diferentes a las habituales. En lugar de mirarme con alegría y asombro, sonriendo, saludando y expresando su adoración, ellos, no me prestaron atención en absoluto. Me sentí increíble. Mi grupo voló directamente a una subcolmena remota de Clayole. Las abejas comunes tardaban unas horas en llegar, pero yo solo necesité media hora. Clayole tenía apenas un mes de existencia, pero la mayor parte de su población estaba formada por inmigrantes de otras subcolmenas, por lo que, de todos modos, eran de segunda generación. El principal producto de exportación de la colmena era arcilla cruda, pero también recolectaba otros recursos de los bosques cercanos. Más importante aún, era un punto de paso hacia los asentamientos humanos. Todo el lugar se construyó junto a una vía férrea, en una gran cueva bajo una alta colina rocosa. Era el tipo de colmena que se inundaba constantemente, por lo que altos montículos de tierra cerca de la entrada la protegían. Los guardias de la colmena nos echaron un vistazo y nos dejaron entrar. Éramos, obviamente, ciudadanos del imperio de las abejas, ya que éramos abejas y vestíamos ropa. Desde el momento en que volé dentro de Clayole, miré a mi alrededor con gran curiosidad. Revisé y aprobé los planos de construcción de esta colmena y muchas otras, pero fue muy diferente verlos cobrar vida. La arquitectura subterránea parece sólida. Las chicas de Resiarchina no dedicaron tanto tiempo a mejorarla para nada, pensé, mirando el lugar. La cueva original tenía pisos y techos rocosos, pero había muchos lugares con tierra blanda que dejaban entrar el agua. Ahora estaban cubiertos de madera para integridad estructural y cera para aislamiento del agua. Entre el suelo y el techo había docenas de hileras de celdas para dormir y cría. Separadas de ellas, construidas horizontalmente, se encontraban edificios utilitarios. En comparación con la arquitectura de Ibe Supremo, que se construyó sobre sí misma donde había espacio, este lugar era mucho más ordenado. Una colmena tan pequeña comparada con la nuestra, tan poca gente aquí, pensó Destructor, lo suficientemente fuerte para que yo lo oyera. Sonreí. Sí, también era diminuto. Su población total era una décima parte de la Colmena Supremo. Escuadrón, busquemos el hospital local para que nos asignen células vivas y alimento. Tenemos este día y quiero experimentar la vida de una abeja local. Me alegró ver que, a pesar del tamaño de la colmena, el hospital estaba limpio, ordenado y contaba con al menos 100 médicos y enfermeras trabajando. A primera vista, mis órdenes sobre las inspecciones sanitarias se cumplieron. Pero entonces levanté mis antenas más alto en el aire y sentí el olor. El olor en el hospital de Ibe Supremo era una mezcla de olores habituales de enfermedades y traumas con olores de varias hierbas y ungüentos que los médicos usaban para tratarlos, así como jabón de lejía primitivo. Este lugar olía más bien a enfermedad. ¿Quiénes son, hermanas? Una abeja nodriza que llevaba unos cubos de madera vacíos nos detuvo en la entrada. Inclinó la cabeza y movió las antenas, intentando identificarnos, y luego negó con la cabeza. No las conozco. ¿Las enviaron de otra colmena? Destructor, habla. Dije telepáticamente. Mi voz masculina me delataría al instante si hablara, incluso si intentara chillar como una niña. Por eso Destroyer tenía un colgante con símbolos de sargento médico, mientras que yo solo era un médico común a su lado. El Destructor dio un paso adelante y dio un saludo militar. Sí, enfermera. Diríjanos al médico jefe de este lugar para recibir instrucciones y la asignación de celda. Me arrepentí de todo. El Destructor seguía hablando como un soldado. Pero la abeja nodriza, una abeja que, al parecer, era demasiado vieja para obtener los beneficios de los genes dominantes, tenía una inteligencia del 75%. Ella simplemente asintió y sonrió. ¡Qué bien! Necesitamos más ayuda. Vamos, les mostraré el camino.
La enfermera nos saludó y voló hacia el interior del hospital, pasando junto a las camas de enfermos y heridos. No paraba de hablar. ¿De qué colmena son? ¿Es más grande que la nuestra? Ay, pero se ven tan fuertes. ¿Son de la mismísima Colmena Supremo? Destroyer en realidad intentó responder al principio, pero antes de que una palabra pudiera salir de su boca, la locuaz enfermera ya había pasado a la siguiente pregunta, hasta que finalmente llegó a la oficina del médico jefe e irrumpió. Jefe. Por favor, consiga unos nuevos. Gritó la enfermera a un médico de aspecto severo, y luego nos sonrió de nuevo. Bueno, todavía tengo trabajo que hacer. Pero hablamos luego. Cuando ella se fue, exhalé aliviado. La médica jefa era una mujer mucho más sensata. Y una abeja de primera generación. Una de mis hijas. ¿Dices que estás aquí para ayudar e inspeccionar la salud? Nos miró de arriba abajo, deteniéndose en mí, y luego pasó de largo. Mi disfraz estaba funcionando de verdad. Bueno, siempre tenemos gente a la que tenemos que inspeccionar. Puedo dirigir a algunos de ellos hacia ti. Y me aseguraré de que tengas un lugar donde dormir. Con eso dicho, nos quedamos más o menos solos, y así fue como realmente comenzó mi inspección. No me gusta cómo huele este hospital, declaré a mi escuadrón. Telepáticamente, por supuesto. Ya que estoy aquí, empezaré mi inspección desde aquí. Pero ustedes también ayudarán. Vuelen alrededor de la colmena, encuentren más diferencias con el supremo de la colmena y díganmelo. Capítulo 252. Mientras tanto, puse mi nariz, y mis antenas, en el suelo y me ofrecía ayudar con las inspecciones sanitarias. Claro. Siempre necesitamos ayuda, me dijo una sargento médica Cure, 204 con un gesto. Solo tenía 4 meses y, gracias a sus genes, nació en una subcolmena. ¿Cómo te llamas, hermana? Tali, hermana. Porque crecí tanto, chillé con mi voz más femenina. Cure, 204 me miró de pies a cabeza y hacia atrás, y sus ojos se abrieron un poco. Sí, claro que sí, Tali. Pues ve allí, busca una mesa libre y empieza a elegir gente de la fila. Es el procedimiento habitual, deberías saber cómo funciona. No lo hice, realmente no, pero fue bastante simple. Había una gran sala para las inspecciones sanitarias, con 4 docenas de mesas distribuidas como en una gran oficina abierta. En cada mesa trabajaba un médico o una enfermera, que examinaba a las abejas que se acercaban para detectar síntomas, llenaba tablillas de cera con registros y dejaba marcas en la madera que indicaban buena salud, o enviaba a las personas a curarse a otras partes del hospital. Las voces de las abejas hablando entre sí, batiendo sus alas, caminando, etc., creaban un nivel de ruido superior al habitual en una colmena. Vi que muchas se hablaban directamente al oído para hacerse oír, o incluso hacían gestos. Estarían bailando si el lugar no estuviera tan lleno. El espacio se aprovechaba de forma muy eficiente. Una larga pero ágil fila de abejas obreras esperaba en un extremo del pasillo. Al otro lado había puertas que conducían a otras partes del hospital, las que más me interesaban. Lugares donde las niñas enfermas esperaban curarse. Quería llegar, pero todo a su debido tiempo. Por ahora, me senté en una mesa libre en un rincón, sonreí bajo mi mascarilla y saludé alegremente hacia la fila, invitando a la gente a entrar. Estoy súper sana, ¿puedo simplemente obtener mi punto de salud y volver? Solo tuve 1 hora de permiso de salud y pasé demasiado tiempo en esta fila. Dijo la primera chica que se acercó a mi mesa, ofreciéndome una ficha de madera de salud. Se suponía que las inspecciones serían semanales, y me alegró ver una mejora en la última semana. Casi el mismo tiempo que ha pasado en esta colmena desde que se implementaron las inspecciones sanitarias regulares. Pero no me gustó la prisa de esta abeja. ¿No tienes ninguna queja de salud? ¿Ni siquiera leve? Pregunté, examinando el estado de la chica. Su salud y resistencia estaban al máximo, lo que sugería que, al menos, no tenía ninguna enfermedad grave activa. No, ninguna en absoluto. Entrecerré los ojos hacia la chica, tratando de amenazarla para que obedeciera, pero ella simplemente se movió sobre sus pies. Como ni siquiera era médico de verdad y no estaba allí para inspeccionar la salud de la gente, suspiré y corté su astilla de madera con mi navaja. Ojalá no hubiera provocado una pandemia sin darme cuenta. Claro, ve. Siguiente. Las chicas se me acercaron una tras otra, y todas fingían tener mucha prisa por volver al trabajo. En cuanto dejaron de estar visiblemente enfermas, las dejé.
Mi atención se centró más en otros inspectores sanitarios y lo que vi no era prometedor. Los demás inspectores actuaron igual que yo y dejaron marchar a la gente tan pronto como dijeron que estaban sanos. Una cosa era para mí hacer un gesto con la mano y despedir a la gente, pero que los verdaderos médicos mostraran una dejadez tan evidente en sus controles de salud. Poco después de comenzar las inspecciones, vi una abeja alejarse del pasillo con una nueva muesca en su ficha de madera de salud y supe de inmediato que tenía que detenerla. Que alguien más te dé la mano, esta mesa está cerrada. Le dije con severidad a la abeja que estaba inspeccionando un momento antes, y luego pasé corriendo junto a mi mesa hacia la abeja que se marchaba. Volaría si los techos aquí fueran más altos. En cambio, tuve que empujar a las chicas con los codos para pasar. Aunque intenté ser cuidadoso. Alto ahí, movedor, 49. Dije, dirigiéndome a la abeja que salía, y le puse una mano en el hombro. La abeja se volvió hacia mí, parpadeando con ojos sin entender. ¿Eh? ¿Quién? Hermana médica, ¿por qué me detuvo? Debo volver al trabajo. Negué con la cabeza. Aunque Tingmover, 49 parecía una abeja recolectora promedio sin signos visibles de enfermedad, vi que le faltaban algunos puntos de salud e resistencia. Ella estaba obviamente enferma, pero un médico la consideró sana. Estás enfermo. Lo sé, soy médico. Ven conmigo, te examinaré mejor. La autoridad de mi tono se vio disminuida por mi necesidad de chillar, pero hice lo mejor que pude. ¿Qué? Pero si el otro médico me acaba de decir que estoy sano. Y te digo que no. Deberías haberlo notado. ¿Estornudas? ¿Toses? ¿Solo te desmayas? Los hombros de Tingmover, 49 se desplomaron. Me estoy cansando más rápido de lo habitual, pero esto pasará solo, estoy seguro. No hay necesidad de dejarme holgazaneando en un hospital. Suspiré. No, no, ven conmigo. Movedora, 49 no protestó cuando la llevé para que recibiera tratamiento, preferiblemente con un médico de verdad. Mientras caminaba, supe que Tabletina necesitaba saberlo. Y no solo ella. Si todas las órdenes del consejo se cumplieran de la misma manera que las inspecciones sanitarias, quizás no hubiéramos dado ninguna orden. Pero mi razón para llevar a la abeja enferma a la enfermería era doble. Estaba a punto de comprobar por mí mismo los métodos del médico local, y ya temía lo que iba a encontrar. Bueno, lo primero que encontré fue otra fila de pacientes. Esta vez, estaba en un pasillo. A pesar de las paredes de madera y los pisos encerados del edificio, de repente tuve recuerdos de los hospitales de la Tierra. Me prometí a mí mismo en silencio conseguir más fondos para Tabletina, si teníamos alguno de sobra, y caminé hacia adelante con Tingmover, 49 detrás de mí. Capítulo 253. Pasé a Tingmover, 49 a la fila de personas con diversos enfermos que esperaban a que un médico pudiera atenderlas y de inmediato salí corriendo a meter mis narices por todo ese lugar. Varias veces la gente me detuvo pidiéndome ayuda con esto u otro asunto, pero siempre respondí con, lo siento, voy camino a, nombrando cualquier otro lugar que se me ocurriera en ese momento. De esta manera, vi todas las etapas del procesamiento de los pacientes, desde el diagnóstico hasta su recuperación, o su fracaso. El diagnóstico fue al menos menos descuidado aquí que en las inspecciones sanitarias. Los médicos se ocuparon de hacer preguntas, revisar los síntomas e incluso solicitar notas del archivo para comparar los síntomas con los conocidos. Aún así, demasiadas enfermedades se clasificaron como aún desconocidas y se enviaron a una de las numerosas salas de cuarentena. Consultar los archivos también requería mucho tiempo y, a menudo, no proporcionaba ningún recurso. No pude ir a la cuarentena, pero vi las habitaciones comunes de los enfermos, lugares para pacientes no contagiosos, que en su mayoría eran heridos de trabajo o de guerra. Allí las cosas fueron peores. Me estremecí cuando una abeja chilló porque un médico le estaba entablillando el hueso roto. Lo ideal sería que le dieran a la abeja herida una hierba que le indujera somnolencia y aliviara el dolor, pero entendí que no estaba disponible en todas partes. Pero la higiene adecuada era. Me quedé mirando con horror y disgusto cómo una médica se lavaba las manos con agua fría después del procedimiento, sin jabón. ¿Y era agua limpia? Parecía usada. Un caldo de cultivo para bacterias. Seguí observando para ver si había más infracciones a los procedimientos adecuados, mientras me concentraba en los pensamientos de las abejas para escuchar por qué hacían esto cuando se les enseñaba a no hacerlo.
Un tiempo después, vi un patrón y me señaló la respuesta. En parte se debió a la falta de recursos. No una falta real. Sabía que podíamos enviar más. Pero a la Colmena Supremo no se le pidió más. Parecía que los líderes de la Colmena Clayole simplemente no querían demostrar que necesitaban más de lo que ya tenían. La otra parte, más importante, fue el aburrimiento general de muchos lugareños. Mis nuevos genes dominantes habían mejorado la población promedio del imperio de las abejas, y todos los huevos puestos desde mi regreso de la dimensión divina se convirtieron en abejas fuertes, saludables e inteligentes. Pero la población de esta colmena, especialmente sus especialistas, tenía muchas abejas inmigrantes de otras colmenas. Abejas mayores, la mayoría de las cuales solo tenían 75 de inteligencia debido a la herencia parcial de mis genes. Tenían la formación necesaria para ser médicos, pero a menudo hacían cosas sin entender por qué debían hacerlas. O por qué no debían hacerlas. Y las abejas enfermas tampoco ayudaban. Solo querían volver al trabajo, y a menos que se estuvieran muriendo, no lo consideraban demasiado importante. Mentalidad típica de abeja, imposible de destruir por completo a pesar de todos mis intentos. Después de eso, decidí que ya había pasado suficiente tiempo en el hospital. Los olores empezaron a marearme, y las abejas que trabajaban dentro empezaron a preguntarse por qué me quedaba allí haciendo tan poco y siendo tan alto. Fui a buscar a mis guardaespaldas, sus hallazgos y una comida. Todo lo que había en mi lista fue reunido en uno de los comedores de la colmena. Los comedores existían desde la invención de la cocina. Su estructura era muy parecida a la de un comedor normal de alguna escuela de la Tierra. A un lado, había una gran zona de distribución de alimentos, con docenas de cocineros sirviendo cientos de porciones, ni siquiera sobre mesas, sino simplemente sobre largas esteras de paja enrolladas en el suelo. Grandes jarras de barro a un lado contenían agua potable, y platos limpios esperaban a un lado. Las abejas también comían en el suelo o se llevaban comida. A diferencia de la comida, los muebles no abundaban en la colmena. Al menos allí cada uno podía tomar lo que quisiera. Casi toda la comida disponible era carne, pero vi algunos huevos, pan y miel. Sabiendo que la carne probablemente pertenecía a moscas, tomé un par de panecillos para mí, mientras mis guardaespaldas llenaban sus platos de carne. Todos comieron con las manos, y solo pude asegurarme de que me las había lavado antes. El comedor era lo suficientemente ruidoso como para que cualquier conversación se volviera automáticamente privada allí. Pero aún así hablaba telepáticamente solo para no tener que gritar, y metía pedazos de pan con polen debajo de mi máscara para comer. Lo que mis guardaespaldas compartieron conmigo demostró que los problemas que encontré entre los médicos se compartían de diversas maneras en casi todas partes. Muchas tecnologías o protocolos de trabajo se pasaron por alto o se ignoraron por pura estupidez. Sabía que el sistema logístico de esta colmena debía de estar completamente desprovisto de información. Fue culpa de la reina local, claro, pero solo hasta cierto punto. En todo caso, fue culpa mía y de Ambrosia, porque fuimos nosotras quienes entrenamos a estas reinas. Este lugar es tan desorganizado en comparación con Ibe Supremo, dijo Destroyer como conclusión de esta discusión. Sí. Asentí con total acuerdo. Era inevitable, pero esto demuestra que debería haberlo previsto. Se hicieron tantas mejoras, grandes y pequeñas, en la colmena Supremo que las abejas de otros lugares simplemente no pueden alcanzarlas todas. La colmena Supremo avanza, mientras que el resto de los lugares, en su mayoría la siguen, pero algunas partes se quedan atrás. Viven en la era tecnológica anterior. Y pensé que sus tasas de producción más bajas en comparación con las de Ibe Supremo eran simplemente una consecuencia de la genética más pura de las abejas de las subcolmenas, así que no lo investigué demasiado. ¿Así que ya encontraste todo lo que buscabas, padre?, preguntó Destructor. ¿Regresaremos a la colmena Supremo? Asentí. Sí. Nuestro sistema educativo necesita muchas mejoras. Las escuelas y los profesores locales claramente no son suficientes. La educación debe centralizarse para especialistas de todo tipo, y Keynes debe aprender a presentar mejores informes. Me quité la mascarilla y respiré profundamente. Por fin. Iba a morir en esta cosa. Capítulo 254. Andy, es terrible. Cometimos tantos errores con las subcolmenas, hay que reorganizar tanto. Agité los brazos con agitación.
Y el transporte de recursos no esenciales también necesita ser reorganizado para, bueno, hablaré primero con Workader sobre esto, pero... Ambrosia se rió entre dientes y me sonrió. Yo también me alegro de volver a verte tan pronto, Nettie. No rompiste tu promesa y no dejaste la colmena por mucho tiempo. Ella se inclinó hacia adelante para abrazarme brevemente y de manera casual, luego me tomó del hombro y nos adentramos más en las cámaras reales. Vamos a quitarte esa ropa de trabajo para que puedas ponerte algo más cómodo. Supongo que quieres reunir un consejo, ¿no? Podemos hacerlo mañana al mediodía. Ya está programado. Descansa mientras tanto. De todas formas, te dije que no te molestara hasta el resto del día. Le sonreí agradecida, dejándome guiar. Mientras Ambi me ayudaba a quitarme la ropa, sin la diversión que solía acompañar a estas cosas esta vez, porque estaba demasiado cargada de huevos hoy, le conté lo que habíamos descubierto mis guardaespaldas y yo. Esto es un fracaso más mío que tuyo, concluyó Ambrosia después. Intenté inculcar en nuestra hija Kens la autosuficiencia y el respeto hacia ti. Quizás fue demasiado respeto. ¿Tu autosuficiencia? Suspiré. En efecto. Pero si dependieran demasiado, también sería un problema. Tenemos que conformarnos con lo que tenemos. Un sistema educativo centralizado sería un buen comienzo. El Consejo lo debatirá y lo planificará en detalle mañana. Hasta ahora, la formación de nuevos especialistas era descentralizada y bastante caótica. Se necesitaban especialistas, se contabilizaban las poblaciones y se calculaba el número de abejas que deseaban aceptar un trabajo determinado, y estas cifras eran calculadas lo mejor posible por el asesor correspondiente en una colmena local. El entrenamiento en sí fue realizado por instructores. Abejas maestras que pasaron por una capacitación para una profesión específica, o abejas especialistas que pasaron por la capacitación de abejas maestras para obtener el título y su bonificación por velocidad de enseñanza. Todo el sistema era imperfecto, pero hasta el momento funcionaba. Sin embargo, esto implicaba que los especialistas solían ser entrenados por un instructor de la colmena local. Y luego estos especialistas podían convertirse en instructores. La calidad de la formación se fue degradando poco a poco, y esto se notaba especialmente en las profesiones que exigían mayor inteligencia. Para mantener alta la calidad de la educación, planeé establecer universidades. Edificios específicamente para capacitar a futuros instructores de instructores en todas las profesiones. En la gran Universidad de la Colmena Supremo, los instructores aprenderán todo lo relacionado con su oficio y luego pasarán a enseñárselo a los instructores en las universidades de las subcolmenas. De esta manera, no habrá más de 2 generaciones de instructores y la calidad de la educación será más fácil de controlar. El sistema también lo detectó. Felicidades. Has desbloqueado la tecnología de educación centralizada. Educación centralizada. Requisito de capacidad intelectual. 50.000. Reduce drásticamente la degradación del conocimiento y mejora la velocidad de implementación de tecnologías en todo el imperio. Mejora el título de THRB a una bonificación del 40%. Sin embargo, la implementación real de las universidades tomaría tiempo. Tiempo que se estaba convirtiendo en un recurso cada vez más escaso. La creación de plazas para la formación de instructores fue solo cuestión de días, y había bastantes abejas maestras experimentadas en IBE Supremo para colocar en la gran universidad de IBE Supremo. Pero tomaría más tiempo para que estos instructores capacitaran suficientes abejas inteligentes y experimentadas de IBE Supremo para enviarlas como instructoras a universidades de subcolmenas. No se recomendaba capacitar a los instructores existentes de las subcolmenas ya que muchos de ellos eran demasiado aburridos para ello y los instructores existentes en IBE Supremo estaban ocupados capacitando a nuevas abejas en IBE Supremo. Pero no perdía el tiempo. Corrigí mis otros errores. Junto con el consejo, comencé a rediseñar el sistema burocrático del imperio para hacerlo más eficiente. También volé por todo el imperio, hablando con mis princesitas, que se convirtieron en grandes reinas, y explicándoles en qué se equivocaban. A los pocos días, mientras esto sucedía, los oráculos empezaron a advertirme sobre desastres con mayor frecuencia. Había más enfermedades, y cada brote parecía peor que el anterior. De no ser por las estrictas contramedidas de tabletina, aunque debilitadas por su mala ejecución, colmenas enteras podrían haber quedado inutilizadas. Pero esto era solo una parte. Bestias evolucionadas que se multiplicaban a diario, incluso algo tan banal como el mal tiempo.
Es como si por cada incendio que apagamos, se iniciaran dos más, dije después de leer un informe sobre un audaz ataque de un dragón a las obreras de una subcolmena. El dragón había desarrollado inmunidad al veneno y habría podido atiborrarse de 100 de mis nietas si un guerrero no le hubiera clavado una lanza en el ojo. El dragón era tan pequeño que dejó lisiada a la bestia, tras lo cual otras abejas cercanas la remataron con sus cuchillos, martillos, lanzas y lo que tuvieran a mano. 8 docenas de abejas murieron en el ataque, aunque el dragón era más pequeño que los dragones negros domesticados por las abejas. Pero no hubo incendios. Si los hubiera habido, nuestra situación habría sido aún peor, dijo Ambrosia, desconcertada. Ah, ¿es una figura retórica? Negué con la cabeza y aparté el infieme. Sí, y por favor, no lo gafen. Miré a mis consejeros con una expresión sombría que reflejaba mis oscuros pensamientos. No sé cuántos incidentes más de estos pequeños ocurrirán en el futuro, pero debe haber un límite a su frecuencia. Casi todos son resultado de la rápida evolución de las criaturas locales, y compiten entre sí tanto como con nosotros. Solo tenemos que seguir lidiando con ellos uno por uno. Fue el precio que pagué por la existencia del imperio de las abejas. Pero, padre, dijo Borcarder, con una timidez inusual. No tenemos suficientes recursos para mantenerlo todo. Capítulo 255. Mis ojos se centraron en Borcarder. ¿No lo somos? Borcarder asintió, y Tinks y Glodero lo imitaron. No tenemos más soldados libres para reforzar la seguridad del imperio interior ni nuestras fronteras, padre. Dijo Glodero. Entrenar a los nuevos llevará tiempo, y equipo. Tenemos suficientes artesanos y recursos para mantener a la gente y a los soldados que teníamos, pero eso es todo lo que tenemos. Fruncí el ceño. Es así. ¿Y cuál es nuestro censo de población? Toma Ambrosia me pasó una tablilla de cera. Gracias, Andy. Bueno, veamos, La tablilla de cera estaba llena de letras diminutas y difíciles de leer por ambos lados. Allí estaba escrito el número de especialistas del imperio, las cuotas de trabajo y los resultados de la orientación laboral. Mucha información detallada, pero no contada con precisión. Las cifras se redondearon a miles. En cualquier caso, tras investigar un poco y pedir más informes sobre nuestros otros recursos, comprendí la esencia de nuestro problema. Hasta ahora, el imperio de las abejas era próspero y teníamos muchos recursos adicionales para invertir en la expansión o simplemente reservar para un día lluvioso. Los desastres recientes han devorado nuestros excesos como las orugas una hoja. Muchos especialistas fallecieron o se indispusieron. La carga de trabajo general aumentó debido a las inspecciones sanitarias. La recolección de recursos naturales se volvió más lenta y difícil porque recogimos todo lo que estaba más cerca de la superficie. Si quería que el imperio siguiera funcionando, tenía que reducir nuestros gastos de suministro. De lo contrario, nos quedaríamos sin cueros para vestir, comida para comer, e incluso boleadoras para lanzar a las moscas molestas. No inmediatamente, pero sí pronto. Hay que recortar algo, dije, negando con la cabeza. Nuestra expansión puede ralentizarse. Pero no puede detenerse. Si nos estancamos, nos quedaremos sin recursos porque no tendremos dónde conseguirlos. La expansión fue la más fácil de recortar, pero tienes razón. El imperio debe crecer, dijo Ambrosia, levantando un bolígrafo. Veamos qué más se puede recortar entonces. ¿Qué pasa con las guarniciones de las subcolmenas? Si son atacadas por algo menor, y la mayoría no, las obreras que viven allí pueden protegerlas. Con más pérdidas, pero las probabilidades de que una colmena sea atacada son bajas incluso con todas las bestias evolucionadas. Blodero asintió con entusiasmo contenido. Las patrullas rápidas como los B-marines con las mejores alas pueden cubrir más territorios de los que ya tienen. Podemos formar varios escuadrones de respuesta rápida para cubrir los lugares cuyas guarniciones fueron trasladadas. Siguieron más sugerencias. Si realizáramos inspecciones sanitarias cada 10 días en lugar de cada semana por persona, ahorraríamos mucho tiempo a muchos médicos. Así podrían dedicar más tiempo a encontrar curas reales para las nuevas enfermedades, añadió Tabletina. Aún nos quedan muchas armas de piedra después de que se repartieran las de metal. Dijo Tinks. Son útiles. Al menos hasta que se rompan, nuestros soldados pueden llevárselas y los artesanos se toman su tiempo forjando más cosas buenas, sí.
Espero que no estén pensando en reducir el número de investigadores en activo. Descubrir nuevos conocimientos es vital para el imperio, dijo Resiarchina, entrecerrando los ojos. Pero mis subordinados pueden usar menos recolectores y menos materiales para experimentos si primero dedican más tiempo a las teorías y los cálculos. Warriesgone se retorció las manos ansiosamente mientras miraba a su alrededor. No sé qué añadir. Lo siento, padre. Me reí y le sonreí. Está bien. Incluso con las recientes inversiones en cultura, los artistas siguen utilizando una cantidad tan pequeña de los recursos del imperio que apenas es un pequeño detalle. Últimamente, Warriesgone se encargó de escribir muchas sagas e historias para que los heraldos las difundieran. A las abejas les encantaban los cuentos fantásticos, y difundirlos era muy barato. Warriesgone se sonrojó y me sonrió brillantemente. ¡Qué bien! Seguiré intentando pensar en algo. Asentí y la conversación pasó a las sugerencias de otros asesores. Todos eran buenos a su manera, y los revisamos uno por uno, suavizando los detalles, hasta que las cosas volvieron a estar en equilibrio. Montones y montones de tablillas de cera llenaban la mesa al final de esta larga y tediosa discusión. Si hubiera sido hecha con clavos de oro en lugar de hierro, ya se habría desmoronado bajo su peso. En cambio, temía que el texto en las tabletas se corriera. Y una cosa más, añadí, girándome hacia Resiarchina. Necesitamos papel y tinta. ¿Ya te expliqué el concepto? Sí, padre, lo entiendo. ¿Pero por qué? Antes dijiste que era menos prioritario que las demás cosas. Miré a Resiarchina y luego, sin decir palabra, señalé las pilas de tablillas de cera. La investigadora parpadeó. Sí, lo entiendo. Lo haré mi prioridad. Cosas, mañana hablaré contigo sobre la producción en masa. Pero, padre se volvió hacia mí, ¿cómo vamos a incluir los gastos de recursos en el presupuesto del imperio? Gemí de dolor por dentro antes de recomponerme con fuerza. Talaremos algo más. Preferiblemente árboles y no recursos destinados a otras cosas. Todas estas medidas funcionaron. Las primeras universidades abrieron sus puertas en subcolmenas, y el cambio de recursos no afectó mucho a los trabajadores internos del imperio de las abejas. La cantidad de incidentes en el imperio no disminuyó, pero tampoco aumentó. La estabilidad y el crecimiento estable regresaban al imperio de las abejas. Esperaba alcanzar pronto la siguiente era tecnológica y el siguiente nivel de desarrollo. Casi podía saborearlo. Entonces, una mañana, después de un largo día volando alrededor del imperio con mis alas súper rápidas y viendo cómo estaba mi hija Kens, me desperté. Y casi deseé no haberlo hecho. Tenía la cabeza llena de algodón. Sentía la piel como si todo lo que la tocaba fuera demasiado áspero. La habitación en sí misma hacía demasiado calor, y Andy, que se desparramaba sobre mí en nuestra cama compartida, no contribuía a su calor corporal. Yo. Me interrumpió mi propia tos seca. Ambrosia tarareó somnolienta y abrió los ojos. Encontré sus miradas. Andy, creo que me enfermé. Capítulo 256. Ante mis palabras, Ambrosia se sentó y me miró preocupada. ¿Enfermo? ¿Con una enfermedad, no con una idea tonta? Ay, Nettie, sí que lo estás. ¿Cómo ha podido pasar esto? Debemos llamar a Tabletina inmediatamente. Se puso de pie y comenzó a ponerse la ropa a toda prisa, solo para detenerse y mirarme nuevamente cuando tosí en mi palma y me senté. Mi mente, a pesar de estar nublada por la enfermedad, estaba agitada. El estado del sistema indicaba que había perdido casi toda mi resistencia, y no había forma de saber si me sentiría mejor o peor en el futuro. También perdí algunos puntos de salud, que ya estaban reducidos en un tercio debido a una reciente sangría que le hice a mi hija Kens. Lo que más me alarmó fue que tenía inmunidad mejorada cuarto en mi morfotipo. Era la abeja más resistente a las enfermedades, a menos que mi pérdida de sangre la redujera. Pero mis genes solo llevaban inmunidad mejorada segundo, lo que significaba que... Andy, ¿te encuentras bien? Pregunté, mirando su estado. Era normal, para mi alivio, pero esto no significaba gran cosa. Si me enfermo, entonces corres el mayor riesgo de contagio. Me siento muy bien, me sonrió Ambrosia para tranquilizarme, pero su expresión se endureció un instante después. Ambas debemos ver a Tabletina. Necesitaremos medidas de cuarentena rigurosas. Y curas potentes. Sí, creo que necesito esa hierba que alivia la fiebre. O al menos un paño frío.
Comencé a levantarme de la cama, solo para ser detenido por la mano de Ambrosía frente a mí. Siéntate. No, acuéstate. Los enfermos deben descansar para sanar más rápido. Yo me encargaré de que traigan todo, incluida la cuarentena. Podemos hacer la cuarentena en nuestras habitaciones. Me dejé caer en la cama y le sonreí dulcemente a mi esposa abeja. Gracias por cuidarme, querida. Tengo suerte de tener una emperatriz tan cariñosa. Ella se sonrojó un poco, pero negó con la cabeza. No es momento de acurrucarte y decir esas palabras suaves. De cualquier manera, todo el imperio tiene suerte de tenerte. Ahora, no te vayas, Nettie. Volveré pronto. Espera. Puedo llamar a Tabletina yo mismo. No necesitas ir a ningún lado. O eso dije, pero concentrarme en la imagen de Tabletina me costaba. Tanto que Ambrosía debió notarlo. Descansa, me dijo con severidad, y yo solo pude asentir y obedecer. Con el cansancio en los huesos y la cabeza, intenté examinar mis síntomas e identificar la enfermedad, pero no pude encontrar nada definitivo. Como las enfermedades evolucionaban y no podía ver el estado de los microbios, prácticamente no sabía nada al respecto. Podría haberme contagiado de una de las subcolmenas, o incluso de la colmena supremo. Sea como sea, si se propaga, no les pasará nada bueno a las colmenas. Ambrosía regresó 20 minutos después con Tabletina y la ayudante manos a cuestas. Esta última llevaba varios tarros y cuencos. Normalmente, los habría dejado en una mesa dentro de las cámaras reales, pero esta vez los dejó en la entrada y se fue volando. Solo Tabletina y Ambrosía entraron. Mientras mi asesora de salud caminaba hacia mí, Ambrosía sirvió un vaso de agua de los artículos traídos por el Pinandas y lo trajo a mi lado. Padre, me dieron malas noticias, y ahora veo que son ciertas, dijo Tabletina tras mirarme. Me avergüenzo y lamento no haberte cuidado bien. Déjame examinarte y ver si puedo corregir mis errores. No te lo tomes tan a pecho, le sonreí débilmente y luego dejé que mi hija hiciera lo suyo. Tabletina era una médica experimentada y bien preparada, y su examen fue tan minucioso como el de un médico moderno, salvo por la falta de herramientas modernas. Sin embargo, escuchó mi respiración y mis latidos con un cuerno óseo, revisó mi lengua y la parte posterior de mi garganta, y me tomó la temperatura con el dorso de la palma de la mano. Los síntomas que tiene, padre, corresponden a una de las 8 enfermedades que hay en los archivos, anunció Tabletina. O quizás sea la misma enfermedad, porque son muy similares. De cualquier manera, su letalidad es muy baja, pero, su pérdida de sangre no le ayudará a sanar, no. Eso supuse. Al final, solo es un resfriado, Tabletina? He oído que puedes morir de ello, pero no te preocupes, me niego a aceptar una muerte tan patética. Tabletina apretó los labios y no dijo nada. Sus dedos giraban ansiosamente un bolígrafo. El imperio no debería saber nada de esto, nos dijo Ambrosía a ambos. Nuestras hijas ya están desanimadas, y saber que su padre padeció enfermedades las destrozará. Asentí. Sí. Es solo otro pequeño obstáculo, si fuera grave, seguro que los oráculos nos habrían avisado. Quizás también les oculte esto. Me encogí de hombros. Creo que si descanso un poco más, podré enviar mensajes telepáticos al consejo. No debes esforzarte más, padre. Exclamó Tabletina, alarmada. Esto no te ayudará a sanar. Pero si no lo hago, ¿quién sacará al imperio de las abejas de este lío? Miré a Ambi. Debes estar de acuerdo, ¿verdad? No puedo, no hacer nada durante una semana. Ella entrecerró los ojos. Depende de cuánto pueda hacer por ti, y me esforzaré, Nectus. Suponiendo que no esté enfermo. Te examinaré, reina madre. Pero si no tienes síntomas, puedes estar sana, al menos por ahora. Un examen médico confirmó que Ambrosía se encontraba en perfecto estado de salud. Después, me pusieron oficialmente en cuarentena en mis aposentos junto a Tabletina, donde solo Ambrosía me acompañó en persona. Para todos los demás, excepto el consejo, simplemente estaba descansando y meditando sobre el complicado destino del imperio. En realidad, estaba durmiendo, bebiendo remedios herbales amargos y observando el progreso hasta llegar a la edad del bronce final. 2 días después, me sentía igual de mal que al principio. Pero entonces, el sistema me dio una grata sorpresa. Capítulo 257. Felicidades, usuario. Tu imperio ha cumplido con los requisitos necesarios para superar la edad del bronce medio y entrar en la edad del bronce tardío. Tú
Antes de que el sistema pudiera terminar, se interrumpió. Felicidades, usuario. Tu imperio ha cumplido con los requisitos necesarios para superar la Edad del Bronce final y entrar en la Edad del Hierro. Tus tecnologías de eras anteriores se fusionarán en las tecnologías de la Edad del Bronce. La lista de tecnologías que se fusionarán era una lista larga. Casi todo lo que no fuera el método científico ni las últimas tecnologías en metalurgia se envió allí, incluida la fabricación de vidrio e incluso trenes de tracción muscular. Las tecnologías de la Edad de Bronce unieron las bonificaciones de todas las tecnologías fusionadas y agregaron algunas más. Todas las tecnologías acumuladas que finalmente se han difundido lo suficiente por todo el imperio han impulsado nuestra era tecnológica más allá de la Edad del Bronce final y directamente hacia la Edad del Hierro. El cambio de atributos y la afluencia de puntos de desarrollo fueron inmediatos, y eran los últimos puntos que nos faltaban. Felicidades. Tu imperio ha alcanzado el nivel de desarrollo 9, lo que demuestra su pequeño pero constante progreso en la conquista del mundo. Obtienes 5 puntos de atributo. Parecía una mejora de transición. No había más bonificaciones aparte de los puntos de atributo, y después de revisar el estado de la colonia, vi que necesitaba 10.000 puntos para subir de nivel. 10.000. Cuando antes solo necesitaba 3.000. Me quedé impactado, pero no mucho. Al fin y al cabo, justo un día después de enfermarme, Indeciso me contó que esta mejora estaba predestinada. Tampoco me preocupaba conseguir 10.000 puntos de desarrollo. Tenía años por delante y, en este momento, conseguí exactamente lo que necesitaba. Puntos preciosos para curarme y ayudar a mis hijas. Superé la debilidad causada por mi enfermedad y concentré mis pensamientos. La habitación de cuarentena de Andy estaba literalmente al otro lado de la pared de la mía. Ambas formaban parte de las cámaras reales. Si me levantaba y caminaba hacia cierta pared de mi habitación, que era lo que hacía, normalmente estaríamos lo suficientemente cerca como para que yo pudiera leer sus pensamientos y ella pudiera usar su gen básico de telepatía primero para enviar mensajes de vuelta. Me apoyé en una pared de madera cubierta con una fina capa de cera para suavizarla, y para evitar que la gente se astillara, y luego envié mi mensaje. Andy, estoy a punto de recibir nuevos genes. Reforzaré mi sistema inmunitario, me curaré y por fin podremos estar juntos como siempre. ¿Estás contenta? No respondió de inmediato, y no pude captar ningún pensamiento coherente de ella. Era como si estuviera dormida. ¿Pero era mediodía? ¿Andy? Ah, sí, claro. Vas a estar sana. Esto siempre es bueno, respondió finalmente. Sin embargo, sus pensamientos sonaban mucho más sombríos de lo que debían. Suenas muy mal. ¿Qué te pasa, cariño? ¿Cariño? Mi dulce pastelito, cariño, Andy. Cuanto más callada permanecía Andy, más me preocupaba y más apodos ridículos se me ocurrían. No me siento muy bien, respondió finalmente Ambrosia. Creo que debo estar enferma de lo mismo que tú. ¿Qué? Acuéstate entonces. Nos vemos enseguida. Tabletina. Ya envié a un asistente a buscarla. Pero, supongo que si ambos estamos enfermos, puedes venir a verme y hacer lo que quieras. Eso fue exactamente lo que hice. Ambrosia estaba acostada en la cama, con peor aspecto que nunca. Sus ojos burlones estaban entrecerrados, su piel estaba pálida y sonrojada solo en las mejillas y tosía de vez en cuando. Sí, se parecía mucho a mi enfermedad. Tabletina solo lo confirmó. Pero no deberíamos preocuparnos si las cosas son como usted mencionó, padre. Ya que ha encontrado más genes, padre, solo necesita elegir los que nos hacen inmunes a esta enfermedad y compartirlos con la reina madre. Tiene razón, Nettie. No tienes que ponerte tan serio, me sonrió Ambrosia desde la cama en cuyo borde estaba sentada. Sin duda. Protesté. La mitad de mi inmunidad proviene de un morfotipo, ¿recuerdas? Necesito más genes de inmunidad antes de poder compartirlos contigo. Y eso requeriría tener muchísima suerte. De todas formas, al menos nadie más se ha enfermado hasta ahora, dijo Ambrosia con indiferencia, ignorando por completo mi frustración. Los oráculos seguían sin estar seguros de esta enfermedad, ¿verdad? Quizás esto significa que las probabilidades de que alguien más la contraiga son tan bajas como las tuyas o las mías. Cuando le pregunté a Indecisa, telepáticamente, claro. Últimamente hablaba con otras personas casi siempre a través de una pared, sobre esta enfermedad, se quedó atónita.
Me pregunté si sería porque quería ocultársela, pero no, simplemente no tenía sentido. Después de un día de meditación con sus hermanas oráculos, Indecisa declaró que no estaba segura de nada, como siempre, excepto que había algunos eventos fuera de lugar tan improbables que simplemente se le escapaban de las manos. Las posibilidades son pura teoría. Pero tú y yo estamos enfermos de verdad. Dije, negando con la cabeza. Voy a ir sumando puntos a la resistencia hasta acumular todos los genes de inmunidad que pueda. Y si no, al menos la reserva genética de resistencia tiene muchas otras cosas buenas. ¿No deberíamos reunir a todo el consejo, padre? Preguntó Tabletina. Esta vez no. Les consultaré si es algo que valga la pena, pero ya sé. Me volví hacia Ambrosía y tomé una de sus manos. El rubor febril en sus mejillas se intensificó por un instante, y sus ojos se abrieron de par en par para encontrarse con mi mirada. Sonreí. El emperador podría irse, pero la emperatriz debe continuar. Al fin y al cabo, esta es una sociedad de abejas. Las reinas siempre han sobrevivido a sus zánganos. Pero yo no pienso morir. Con estas palabras, dejé ir la ambrosía y abrí mi sistema. Sin dudarlo, puse el primer punto en la resistencia y oré por lo mejor. Capítulo 258. Por supuesto, cuando más necesitaba suerte, el sistema era tacaño con ella, como siempre. Para mejorar la resistencia, puedes elegir entre los siguientes genes. Respiración más profunda, relleno de grasa e hibernación primero. Respiración más profunda. Aumenta la recuperación de resistencia y la cantidad de tiempo que el propietario puede pasar sin respirar en un 20%. Relleno de grasa. Permite acumular relleno de grasa al comer en exceso, lo que aumenta ligeramente la defensa y la salud máxima. Hibernación primero. Permite al usuario entrar en un estado de hibernación prolongada, durante el cual su tasa metabólica se reduce en un 30%. ¡Ay, qué basura!, murmuré, y elegí respiración profunda inmediatamente. Al menos mejoraba la recuperación de resistencia. Esto significaba que tenía que sumar otro punto a mi resistencia y rezar para tener suerte otra vez. Ambrosía y Tabletina me observaban con evidente preocupación. Para mejorar la resistencia, puedes elegir entre los siguientes genes. Fotosíntesis primero, umbral de dolor aumentado e hibernación primero. Fotosíntesis primero. Permite cubrir hasta el 10% de las necesidades energéticas diarias a través de la luz solar. Aumento del umbral del dolor. Mejora enormemente la tolerancia al dolor. Hibernación primero. Permite al usuario entrar en un estado de hibernación prolongada, durante el cual su tasa metabólica se reduce en un 30%. Suspiré. ¿Nada bien, Nettie? Preguntó Ambrosía, incorporándose ligeramente sobre los codos por un momento. Entonces, la fuerza la abandonó y volvió a caer en la cama. Su estado mostraba una falta casi total de resistencia, aunque la salud de Ambi prácticamente no se vio afectada. Oye, no te esfuerces. Creo que estás más enfermo que yo. En fin, se puede decir que hay algo bueno en general, pero no es lo que necesitábamos ahora mismo. Seguro que a Workarder le alegrará saber que las futuras crías de abejas necesitarán menos comida, porque estoy tomando fotosíntesis. Sin duda, es mejor que las otras opciones. ¿El gen que tienen todas las plantas? Preguntó Tabletina frunciendo el ceño. No nos hará crecer hojas, ¿verdad? Negué con la cabeza. Claro que no. Como mucho, nos volveremos verdes. O rojos. O azules. Aunque también me gustan mis colores actuales. Negué con la cabeza y tomé el general. Bien, sistema. A la tercera va la vencida, ¿no? Ten piedad de mí. Dame ese gen de inmunidad o presentaré una queja ante el dios de la humanidad, lo juro. Con este pensamiento furioso y desesperado le puse un punto más a mi resistencia. Para mejorar la resistencia, puedes elegir entre los siguientes genes. Carrera eficiente y inmunidad mejorada segundo y evolución caótica y. Carrera eficiente y. Reduce el coste de resistencia al correr y caminar en un 20%. Inmunidad mejorada segundo y. Reduce las posibilidades de enfermarse o sufrir infecciones en un 60%. Evolución caótica y. Con un 10% de probabilidad, este gen será reemplazado en la descendencia con un gen aleatorio de nivel sexto. Ah, ahora está haciendo lo de siempre. Estaba a punto de suspirar, pero en lugar de eso, empecé a toser. En un instante, Tabletina me sirvió una taza de té de hierbas de un termo que llevaba en el cinturón.
Cuando se me pasó la tos, la tomé con un gesto de agradecimiento y me la bebí entera de un trago. Era asquerosamente amargo, pero me alivió la garganta. ¿Estás bien, Nettie? Preguntó Ambrosia con voz áspera, solo para empezar a toser también. Tabletina se giró de inmediato hacia ella y empezó a servir otra taza. Mejor que tú, a pesar de toda la pérdida de sangre, así que no te estreses, Andy. Extendí la mano para acariciarle la mejilla y sonreí con ironía. El sistema solo me tienta de nuevo con cosas útiles a largo plazo que no puedo aceptar porque tengo problemas a corto plazo. Ah. Ambrosia asintió, comprendiendo, luego tomó la taza de las manos de Tabletina y comenzó a beber. A pesar de la amargura de la bebida, ni siquiera hizo una mueca al sabor. Entonces, simplemente no te preocupes por ellos. Si están fuera de tu alcance, no son importantes. Ojalá fuera tan fácil, en fin, ahora tengo el gen de inmunidad extra. Elegí el gen inmunidad mejorada tercero y me detuve por un momento. En definitiva, debería intentar tomar también el gen de inmunidad mejorada cuarto. Pero añadir 2 puntos más a la resistencia cuando podría optar por la inteligencia, la agilidad, la fuerza y la percepción. Atributos que tenían tantos otros genes increíblemente útiles. Por otra parte, teniendo en cuenta todos los problemas con enfermedades que hemos tenido últimamente, ¿el gen de inmunidad será muy útil incluso a largo plazo? ¿En qué piensas, padre? Preguntó Tabletina, mirándome fijamente. Si heredaste el gen, debes compartirlo con la reina madre cuanto antes. Que ambos estén enfermos al mismo tiempo es desastroso y debe curarse de inmediato. Ah, cierto. Debes querer tu privacidad, ¿no es así? Me voy ahora y volveré con más curas. Tabletina empezó a recoger su botiquín de la mesa cercana donde lo había dejado antes cuando examinaba a Ambrosia. Agité las manos con inquietud. No. Eso no es lo que estaba pensando. Miré a Ambrosia con preocupación. Cariño, no estoy segura de si tienes la salud suficiente para ese tipo de ejercicio. Aunque te recuestes y me dejes hacer todo el trabajo, ejem. Definitivamente necesito invertir el resto de los puntos en resistencia. Ambrosia se rió entre dientes. ¿Pensabas en eso? Claro que sí, hazlo, Nettie. No hay atributos inútiles. Y quizás la resistencia te ayude a recuperarte más rápido. En cuanto a mí, esta cura herbal ya me hace sentir mejor. A pesar de su evidente agotamiento, Ambi se atrevió a lanzarme una mirada tan ardiente que me hizo hervir la sangre. Me obligué a no mirar a Tabletina y asentí. No lo había pensado, pero sí. La resistencia también mejora la regeneración de salud. Bueno, sistema, dame algo bueno, sí. Esta vez tengo suerte. Para mejorar la resistencia, puedes elegir entre los siguientes genes. Carrera eficiente y inmunidad mejorada tercero y hibernación primero. Rápidamente tomé el cuarto nivel del gen de inmunidad. Luego recé fervientemente para que mi suerte me acompañara. Si conseguía el quinto nivel, mis niñas tendrían inmunidad total contra las enfermedades. O al menos, eso esperaba. Este gen parecía de progresión lineal. Para mejorar la resistencia, puedes elegir entre los siguientes genes. Capítulo 259. Para mejorar la resistencia, puedes elegir entre los siguientes genes. Fertilidad aumentada VB, inmunidad mejorada cuarto V, Max, y sudor. Aumento de la fertilidad VB. Más 120% a la fertilidad. Inmunidad mejorada cuarto V, Max. Reduce las posibilidades de enfermarse o sufrir infecciones en un 100%. Sudor. Aumenta la recuperación de resistencia en un 200% y la resistencia al calor en un 20%, pero aumenta la necesidad de hidratación hasta en un 200% según el esfuerzo. Estaba listo para saltar y bailar de alegría. Dejando a un lado todos los demás genes curiosos, estaba a punto de lograr inmunidad contra las enfermedades para mi esposa y mis futuras hijas. Aún así, algo me inquietaba. Esto no podía ser tan fácil. ¿Un gen como este con solo 5 niveles para alcanzar la inmunidad total? Así que le hice estas preguntas al sistema. Sí, este gen reduce tu probabilidad base de enfermarte al 0%. Sin embargo, otras criaturas podrían tener genes que les permitan burlar tu inmunidad. Ah, lo sabía. Si tuviera defensas contra las enfermedades, las bacterias y demás tendrían una forma de penetrarlas. Elegí el gen de todos modos. Ahora, mis puntos de atributo se gastaron, pero el lado bueno es que obtuve tanta inmunidad para todos como pude.
Y ahora también puedo actualizar morfotipos con telepatía. Pensé. Maravilloso, Nettie, dijo Ambrosia. La fuerza que le quedaba se evaporaba ante mis ojos. Su cuerpo se relajó y su voz se volvió cada vez más soñolienta. ¿Ven a mi lado? Lo hice, pero solo para tocarle la frente. Claro, yo también tenía un poco de fiebre, pero su frente seguía demasiado caliente. Fruncí el ceño. ¿En qué momento debía bajar la temperatura y en cuál debía dejarla que siguiera su curso? Si la medicina funciona y funcionó contigo, padre, así que probablemente lo hará entonces Madre Reina se sentirá un poco mejor en unas horas, dijo Tabletina en voz baja, como si leyera mis pensamientos y preocupaciones. Gracias. Asentí y llevé mi mano a la palma de Ambrosia. No estaba sudorosa, solo caliente y demasiado seca. La sostuve entre mis manos. Andy, estarás mejor en unas horas, pero no creo que deba cansarte ni un poquito hasta que lo hagas. De hecho, quizás deberías echarte una siesta. De todos modos, parecía que se quedaría dormida en cualquier momento. Solo por un rato. ¿Puedes hacer los morfotipos por ahora? Me reuniré contigo pronto, Nettie. Debo hacer mi parte. Ambrosia bostezó suavemente y parpadeó. Me di cuenta de que no permanecería despierta mucho tiempo. Esto es exactamente lo que pasó. No habían pasado ni 5 minutos desde que Tabletina nos dejó solos y yo comencé a reflexionar sobre los morfotipos. Ambrosia ya estaba durmiendo profundamente. Compartir mis genes con ella ahora mismo definitivamente no era una opción. Había oído, solo oído, lo juro. Que a algunas personas les excitaba la idea de tener sexo con alguien que se acostaba con ellas, pero yo no era una de ellas. Además, Ambrosia de verdad necesitaba descansar. Tener la resistencia demasiado baja durante demasiado tiempo solo disminuiría su salud. Una gran parte de mí quería unirse a ella y dormir también, pero seguí adelante. Los morfotipos de B-Marines y B-Owns ahora podrían tener telepatía V, lo que mejoraría drásticamente su comunicación, y la del Imperio. Mientras tanto, todavía me quedaban 9 puntos después de maximizar el gen de inmunidad en mi morfotipo, y ni siquiera era una cuestión de dónde los pondría. A la telepatía, primero. Llegó al nivel 10, momento en el que... Telepatía décimo, max. Permite enviar mensajes telepáticos hasta 10.000 kilómetros, leer pensamientos superficiales a una distancia de 1 kilómetro y leer pensamientos más profundos a una distancia de contacto. Mi alcance se volvió increíble. Abarcaba todo el imperio, y mucho más allá. Mi capacidad para leer el pensamiento también aumentó. Por suerte, ya sabía cómo evitar oír pensamientos que no quería. Con 4 puntos genéticos restantes, también maximicé los aguijones desmontables sorprendentemente, su nivel máximo era solo el 5. Y añadí aguijón disparable segundo a mi morfotipo. Encajan a la perfección. Aguijón desmontable V, máximo. Permite desprender los aguijones de las abejas del cuerpo sin traumatismo. Los aguijones perdidos regeneran casi instantáneamente según la velocidad de regeneración. Shootable Stinger segundo. Permite disparar el aguijón a una distancia de 60 metros. Ahora tenía conmigo un arma personal con un veneno increíblemente letal en todo momento. No es que me sintiera físicamente diferente tras confirmar todos los cambios y guardar mi morfotipo personal. Pero mentalmente, noté de inmediato que mi potencial telepático se multiplicó por 1000. Fue como pasar de la calle a una fiesta ruidosa. Todos hablaban a la vez, decenas de miles de personas, y todas al alcance del oído. Los bloqueé a todos inmediatamente. Pero la constatación de mis nuevas posibilidades me trajo un vigor renovado que alejó la debilidad provocada por el resfriado. Ya ni siquiera necesitaba a mis consejeros ni a nadie en la habitación contigua para hablarles telepáticamente. Mi alcance de recepción cubría fácilmente toda la colmena suprema. Volví a ver a Ambi, le di un beso en la frente, todavía caliente, pero no demasiado, hasta donde pude ver, y fui a mi habitación, me senté frente a mis papeles y me relajé. Me costaba elegir una sola voz pensamiento en el mar en el que estaba sumergido. Pero, al igual que al enviar pensamientos, se trataba principalmente de concentrarme en las personas con las que quería hablar. Imaginé los rostros de mis asesores, y sus pensamientos se filtraron en mi mente. No escuché con mucha atención. Solo me aseguré de no distraerlos de nada que requiriera demasiada atención. Chicas, les dije a todas juntas. Tengo buenas noticias, y malas noticias. Y mucho trabajo por hacer.
Habría que invertir más recursos en mejorar nuestro departamento de medicina y en encontrar el origen de la enfermedad que contraje. Pero los encontraremos en alguna parte, porque el imperio de las abejas seguía creciendo cada día. Y quizá estaba siendo demasiado ambicioso, o quizá esa fiebre afectó un poco mi pensamiento, pero tenía una idea de hacia dónde realmente deberíamos expandirnos ahora. Teníamos que prepararnos para conquistar a los humanos antes de que sus guerras nos alcanzaran por sí solas. Capítulo 260. Por favor, reúnanse. Los convoco a una sesión del Consejo, aunque estaré allí telepáticamente. Debemos anticiparnos y preparar el terreno para la futura conquista de los humanos. Ah, padre. ¿No estabas enfermo? ¿No se suponía que debías estar descansando, no? Pensó Tinks. ¿Sabe la reina madre esto? ¿Está cerca de él? Me siento mejor y tengo buenas noticias, les escribí telepáticamente a los asesores, evitando cuidadosamente el tema de la salud de Andy. ¿Qué les parece si hablamos en media hora? Media hora después, le conté al consejo sobre mi última actualización genética y luego pasé a los detalles de mi gran plan. Con el aumento de la actividad de todas las criaturas vivientes a la vista, es aún más importante que nos desarrollemos rápidamente. Y la conquista es una forma segura de hacerlo. Pero conquistar a los humanos es difícil debido a la magnitud de su existencia. Esta magnitud es difícil de alcanzar con nuestras diminutas manos de abeja. Sin embargo, con humanos y dragones como nuestros subordinados, podemos viajar y conquistar más lejos que antes. Empezando por recopilar información. Mi plan era bastante simple por ahora. Pediríamos al jefe de la aldea, a Nakshach, que enviara a alguien de su aldea a otro asentamiento humano. Un grupo de Beouns viajaría con esta persona, aprovechando la superior velocidad de los humanos para viajar largas distancias. En otros asentamientos, donde la gente desconocía la existencia de los espíritus del bosque, estos Beouns podrán viajar fácilmente a lomos de los humanos y recopilar información sobre su número, ubicación, etc. Su viaje de regreso con esta información sería más difícil, pero aún podrían usar humanos como transporte. Además, con la mayor velocidad de vuelo, incluso podrían regresar por sí solos en un tiempo razonable. Y en otro mes, habrá Beouns con un gen de telepatía, que no solo podrán mirar a los humanos, sino también escucharlos. Los humanos son muy reservados entre sí. Poder leer sus pensamientos podría permitirnos conquistarlos fácilmente si usamos bien sus secretos, concluí. Pero primero, necesito saber qué estamos conquistando. Con las curas de tabletina, al anochecer, Ambrosía se sentía mucho mejor. Lo suficiente como para que pudiéramos intercambiar nuestros microbios, fluidos corporales y compartir genes. Para mi alivio oculto, el gen de la fotosíntesis no volvió su piel verde después de que se lo pasé. A la mañana siguiente, nuestra inmunidad mejorada nos vino bien. La fiebre bajó y me sentí casi completamente vivo. Sin embargo, no se podía decir lo mismo de todas. Según el informe de Tabletina, descubrí que otras 24 abejas de la colmena supremo presentaban los mismos síntomas que yo. Ya fuera la misma cepa de la enfermedad o una similar, se enfermaron gravemente. Tabletina los puso en cuarentena de inmediato, pero eso no significaba que nadie más estuviera enfermo. Si se trata de una enfermedad que se vuelve contagiosa antes de ser evidente, podríamos tener un brote mucho mayor, le dije, negando con la cabeza con frustración. ¿Cuál es su pronóstico, al menos, Tabletina? No podría decirlo, padre. No tan pronto. Quizás se recuperen de la enfermedad, quizás no. Tabletina frunció el ceño y añadió rápidamente. No te desangres por ellos, padre. Aún no te has recuperado del todo. Cualquier nueva herida podría empeorar tu enfermedad. Ella me leía el pensamiento. Y, al igual que ella, sabía que no podía perder más sangre hasta recuperarme por completo. No pude hacer más que esperar que estas abejas se recuperaran. Y asegurarme de que todos los que lo necesitaran permanecieran en cuarentena en el hospital. Ambrosía y yo nos recuperamos por completo de la enfermedad en 3 días más, pero al mismo tiempo, otras 30 personas enfermaron. Puede que pareciera una cantidad relativamente grande, pero seguía siendo minúscula en comparación con la colmena supremo. Las estadísticas muestran que este brote no fue mucho más peligroso que los demás, padre, me dijo Tabletina después de revisar mi salud y la de Ambrosía. Lo peor fue que tú también contrajiste esta enfermedad, pero empiezo a pensar que fue tu mala suerte. Y la pérdida de sangre.
Mi recomendación es que de ahora en adelante no compartas sangre en las mismas cantidades. Gemí. Pero tengo genes que compartir con mis hijas otra vez. Detesto dejarlas genéticamente rezagadas de esa manera. Generaciones enteras nacerán con menos mejoras de las que podrían tener. A mi lado, Ambrosia, que observaba mi examen, sonrió. Es inevitable que alguien se quede atrás. Simplemente acéptalo. Sé que tus nietas no estarán tristes por haber nacido un poco más débiles que otras. Sus madres podrían quejarse, pero, ellas también lo entienden. Les enseñamos que no todas pueden conseguirlo todo trabajando con sus hermanas en lugar de acosarlas. Ah, las maravillosas lecciones de vida, sonreí con nostalgia y asentí. Todas son ciertas. Tengo más buenas noticias, padre, añadió Tabletina, atrayendo de nuevo mi atención. Recopilé informes sobre brotes de enfermedades en el imperio durante los últimos 2 meses y les dije a los investigadores que los analizaran. Dicen que, aunque al principio la cantidad de abejas enfermas se disparó rápidamente, ahora apenas crece. Pero tampoco disminuye. Entonces, ¿quieres decir que las cosas se han estabilizado, Tabletina? Sí, padre. Como si nuestra medicina y otras habilidades que previenen enfermedades se hubieran equilibrado con los poderes de estas bacterias, aunque no debería haber sido así, ¿verdad? Dijiste que, después de todo, siguen evolucionando. Tarareé pensativamente y me froté la barbilla. Así es. Pensé que sería una carrera entre nosotros y ellos. Las cosas iban a empeorar, no a mejorar. ¿Es esto solo un respiro temporal para nosotros o una trampa? No me gusta. Nosotros y ellos, repitió Andy lentamente. Pero las abejas no son las únicas criaturas que pueden enfermarse. ¿De verdad es solo cosa nuestra? Parpadeé. Un pensamiento tan simple, pero, en cuanto Ambrosia lo expresó, todo encajó. Andy, eres un genio. Sí, así es, todo ha llegado a un equilibrio. Padre, explícamelo, por favor. Fin del capítulo 260.